Sí, buenos días a todos. Antes de empezar con el siguiente vídeo, quería dedicarle este vídeo a mi hermana Marina, que agradeciéndole que con todo lo que tiene durante el día de su profesión como profesora de universidad, pues está siguiendo con fidelidad estos vídeos y le mando un saludo desde aquí. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Vamos a empezar nos hemos quedado con las revelaciones que tiene Santa Faustina del Señor en lo que es la devoción a la Divina Misericordia, en las cuales él explícitamente dice que no es una devoción más, ya lo hemos explicado, sino que precisamente es algo que nos viene a traer para el final de los tiempos. Y nos quedamos ayer con esa manifestación que le hace el Señor a Santa Faustina tan tremenda, ¿no? Cuando le dice: tú serás la que prepare el mundo para mi última venida, ¿vale? Creo que es bastante explícito esto y bastante impresionante con lo que nos quedamos en el vídeo de ayer. Vamos a continuar un poquito, recordar que esas apariciones, luego refrendadas por la Iglesia a través de la canonización de Santa Faustina por Juan Pablo II, comenzaron en el año 1931, aunque se prolongaron 7 años después. Luego después de esto, vamos a entrar hasta el año 45, en el que va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Estamos en lo que se ha llamado el periodo de entreguerras, también llamado como la Gran Depresión. La Gran Depresión pues fue pues algo, como es lógico que todos entenderéis, se ha terminado la Primera Guerra Mundial y entonces pues todos estos años en los que estamos hablando, pues la economía no solamente europea, sino también americana. En los Estados Unidos también se sufrió muchísimo en la llamada Gran Depresión, porque pues la economía de la gente estaba bajo mínimos y entonces pues tardó bastante en recuperarse hasta que luego vino lo que es esa otra gran purificación, que fue la Segunda Guerra Mundial, de la cual el cielo ya nos viene avisando hacía tiempo, como ya hemos estado explicando durante todos estos vídeos, pero que la humanidad, lejos de convertirse, pues cada vez iba a peor, con lo cual el cielo, en lugar de dejarnos por imposible, decir: mira, déjalo, madre mía, ya no les avises más porque es que no hacen ni caso, o sea, hay que darles por imposibles. O Jesús mismo decir: mira, yo ya paso de ellos porque ya les he explicado por activa y por pasiva que deben convertirse, porque si no voy a dejar pasar, voy a permitir esa purificación que está dentro de ese siglo que Satanás, ya lo vimos, pidió al cielo, que fue el siglo XX. Como seguíamos sin hacer caso, ellos, lejos de abandonarnos a nuestra suerte, nos siguen avisando. Y nos sigue avisando, fíjate, ahora ya no es Jesús, que en el año 31 se aparece a Santa Faustina, sino que va a ser su madre, María, la que se va a aparecer en una zona del centro de Europa, que luego, pues a los pocos años, va a sufrir una de las zonas que más terriblemente sufrieron los estragos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si todos los países involucrados en la guerra lo sufrieron, por supuesto, la parte más cercana de todos los países fronterizos o más cercanos a Alemania, pues lo sufrieron con especial crueldad, ¿no? Entonces, en esa zona precisa, justo un año después de que comenzaran las revelaciones del Jesús de la Misericordia, Santa Faustina, justo un año después, en el año 1932, pocos han hecho esta concordancia, ¿no? Como tarda tan poco entre una fecha y la otra, justo el año después, precisamente vamos a tener dos apariciones en el mismo país, que es en Bélgica, y después vamos a tener una siguiente aparición en Holanda, concretamente en Ámsterdam. Fijaros que estas zonas en las que se va a aparecer la Virgen no son anecdóticas o pues que se aparecen allí porque mira, le dio por ahí a la Virgen, no. Vuelvo a repetir,
van a ser zonas que luego van a ser devastadas literalmente por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. María siempre, siempre, siempre prepara a sus hijos. El cielo siempre nos prepara. Las personas que piensan que las apariciones de María o de Jesús son simplemente, pues bueno, pues porque vienen a recordarnos que tenemos que ser buenos y rezar el rosario y no sé, y en fin, y todas esas cosas, bueno, pues todas esas disquisiciones piadosas están muy bien, son muy adecuadas, pero realmente cuando esas apariciones o esas revelaciones tienen lugar en un punto exacto de la historia, un año determinado, en un día determinado, en un lugar geográfico determinado, no son casualidades ni cosas que el cielo deja al azar. Está muy pensado dónde se aparece Jesús, dónde se aparece su madre, en qué fecha, en qué año y en qué lugar. Entonces aquí vamos a tener que en una zona muy próxima van a tener 3 apariciones que son de las que vamos a hablar en este vídeo de hoy. 2 muy cercanas en el tiempo, una en el año 32, sí, y la otra en el año 33, es decir, las 2 en Bélgica y solo con un año de diferencia. Y luego ya vamos a tener la aparición de la Virgen de todos los pueblos justamente ya en el año 45 en Ámsterdam, en Holanda, ¿vale? El año de la guerra. Vale, vamos a empezar. Primero, estas 2 primeras de Bélgica son apariciones, podríamos llamar menores, no porque tengan menos importancia, ni mucho menos. Todas las visitas de la Virgen tienen exactamente la misma importancia. Pero de alguna manera, en estas 2, la Virgen no nos da unas comunicaciones tan densas o tan extensas como luego la que nos va a dar en la de Ámsterdam. Y realmente los que estudian, los mariólogos, los sacerdotes y los especialistas en mariología, todos ellos coinciden en que estas 2 apariciones que tuvieron lugar en Bélgica van a preparar la de Ámsterdam, que fue muy importante, muchísimo, y que también la Virgen va a ser muy profética en esta aparición de la Virgen de todos los pueblos de Ámsterdam en el 45. Lo vamos a ver hoy. Y vais a ver que empieza a hacer una serie de revelaciones apasionantes la Virgen en Ámsterdam, pues tan peregrinas, que nos pueden sonar tan peregrinas como que ella anuncia en el año 45 en Ámsterdam que el hombre iba a pisar la luna y le dice la fecha, o sea, le dice la década en la que va a ocurrir, etcétera. Bueno, esto es un poco una pinceladita de lo que vamos a ir viendo en este vídeo, pero vamos a empezar por orden cronológico, como es lógico. Vamos a empezar primero por esas dos apariciones que suceden en Bélgica. La primera es en 1932, la Virgen de Borén, se escribe Beauring, lo pronuncia así tal cual como suena, ¿vale? La pronunciación en francés, para aquellos que lo queráis buscar en internet, ¿vale? En español la fonética sería Beaurin y bueno, pues la pronunciación más o menos es Borem, ¿vale? Bueno, esta aparición tiene lugar a 5 niños, algún niño, pero la mayoría eran adolescentes, pues 14, 15, 16 años, 2 de ellos hermanos por un lado y otros 3 por otro lado. Se da la circunstancia que tanto en esta aparición como en la siguiente, las familias de los niños, al menos el padre de muchos de ellos, era militante del Partido Socialista, en ambos casos, casualmente. Además de ello, pues eran personas, las familiares de estos adolescentes eran personas no practicantes, personas que habían abandonado la fe, que quizás estaban bautizados de pequeñitos, pero que bueno, por sus ideas políticas y demás, hacía tiempo que habían abandonado la fe y la práctica religiosa. Por tanto, bueno, pues esto nos hace una idea de lo que tuvieron que pasar estos pobres adolescentes, pues eso, cuando empezaron a contar lo que les estaba sucediendo, ¿no? Fijaros que la Virgen podía haber elegido, pues en este caso, a lo mejor familias como muy católicas, muy piadosas y que tuvieron una vida de oración intensa y tal. Y en alguna ocasión lo ha hecho así, pues se ha aparecido a niños o pues
que habían pertenecido a un ámbito católico y que iban a entender perfectamente el mensaje que la Virgen les daba, independientemente que luego les creyeran o no, porque por muy católicos que fueran, cuando unos niños van contando a sus familias, mira, hemos visto a la Virgen, pues la primera reacción siempre es pues de incredulidad, tanto por parte de sus familias como por parte del párroco en cuestión normalmente, ¿vale? Pero aquí la Virgen, por lo que sea, no quiso hacerlo así. Esto también es una señal de los tiempos, esto es una señal también de que va avanzando el siglo XX y que la fe cada vez va escaseando más. O sea que esto que ocurre en las familias de estos niños de Bélgica no es una cosa como rara o aislada, sino que nos va diciendo cómo la fe cada vez va escaseando y por tanto el mundo se va alejando de Dios y por tanto esos castigos que se nos van anunciando si no cambiamos, pues lógicamente están cada vez más a las puertas, ¿no? Y de hecho, pues como sabéis, estalló esa Segunda Guerra Mundial. En esta aparición, la Virgen no da mucha información. De hecho, pues bueno, los niños avisan a una religiosa que estaba cerquita de allí, el convento de donde la ven a la Virgen, que la ven encima de un puente y prácticamente no son muchísimas apariciones, son unas cuantas, muchas de ellas la Virgen no dice absolutamente nada, solo la veían los niños y como os digo, la Virgen no decía, o sea, no les decía ningún mensaje ni les decía nada y simplemente es como si de alguna manera María quisiera hacerse presente en esa zona para que de alguna manera hacerle sentir que la fe existe, que Dios existe, que ella existe y que se tienen que acercar a Dios, ¿no? Los pocos mensajes que le da es diciéndoles a los niños que sean buenos, así literalmente tenéis que ser muy buenos. Les pregunta, sobre todo a una de ellas en la última aparición, ¿me amas a mí? Y la niña le dice, sí, ¿me amas a mi hijo? Sí, pues si nos amas, sacrifícate por nosotros porque los tiempos que van a venir serán muy duros, ¿vale? Le dice la Virgen allá a una de las niñas en la última aparición. Entonces, bueno, no hay una gran información, pero simplemente es su presencia. Y su presencia, fijaros, fue tan fuerte que provocó que los familiares, que en un principio, lógicamente, pues eran incrédulos a estas apariciones, pues se convirtieran. El padre pues dejó la militancia del Partido Socialista, se convirtió, volvió a la iglesia, se confesó, públicamente dijo que había abrazado de nuevo la fe. Esto le provocó la irrisión, la burla y bueno, pues de todos sus ex compañeros del partido y tanto los niños como sus familias pues tuvieron que sufrir mucho porque realmente vivían en ese pueblecito que era un pueblecito muy chiquitín, pues realmente los que vivían en esas condiciones más pues de fábricas, de familias de obreros, etcétera, pues la gran mayoría estaban muy muy alejados de la fe, ¿no? Porque ya por entonces y mucho tiempo antes, por supuesto, ya el comunismo había hecho, ya lo hemos estado viendo en los vídeos pasados, sus estragos desde el año 1917 y Satanás confundiendo a todas las almas, ¿no? Con esa falsa felicidad en la tierra que un poco se les estaba vendiendo a las masas más desfavorecidas socialmente, pues haciéndoles pensar que la situación para salir de esa pobreza en la que vivían era precisamente ya esa existencia suya tan precaria, pues era abandonar la fe porque Dios no les iba a solucionar el asunto y que abrazasen a una ideología política, ¿no? Eso es muy resumidamente lo que les ofrece un poco pues eso, en las ideologías políticas de aquel momento y lógicamente ya en este año en esa aparición ya se ve como esto ya está haciendo estragos y como el cielo irrumpe en una realidad que ya cada vez es más ajena, ¿no? Al año siguiente, curiosamente, en otro pueblecito de Bélgica, distante, no recuerdo cuántos kilómetros, pero bueno, que Bélgica, como sabéis, tampoco es un país muy grande, se vuelve a aparecer la Virgen y esta vez se aparece solo a una niña que es la mayor como de 11 hermanos, una niña que igual que los otros adolescentes vive también en otro pueblecito también muy pequeño, que se llama Banó, y fonéticamente en español se escribe Baneux, terminado en X y con dos Ns, lo digo para los que lo queráis
buscar, ¿vale? Pero bueno, la pronunciación francesa más o menos es Vanneau. Bueno, se me ha olvidado deciros algo importante también de la Virgen de Borem, que es la que acabo de explicar, que cuando le preguntan, ¿tú eres la Virgen Inmaculada?, ella le dice que sí, y en una de esas apariciones que tiene, que ella no les dice nada, simplemente la ven, les enseña su corazón. Y su corazón es, los niños lo ven como luminoso, como si fuese un corazón de oro, ¿no? Entonces, luego popularmente, aunque María en esa aparición, ella directamente no se dio ese título, luego posteriormente pues se le ha dado en llamar, además de la Virgen de Borem, pues se le ha dado en llamar también la Virgen del Corazón de Oro, por si acaso lo queréis buscar. Y normalmente pues las estatuas que hacen de la Virgen, las imágenes que hacen de la Virgen en este santuario, en esta aparición, que está reconocida por la Iglesia, igual que la otra que voy a decir, igual que la última, todas las que voy a decir hoy están todas reconocidas por la Iglesia, la representan así, con un corazón de oro. No es que ella dijera yo me llamo la Virgen del Corazón de Oro, pero el pueblo llano pues la empezó a llamar de esa manera. Y esto realmente lo que nos quiere hacer ver es la importancia del corazón inmaculado de María, en conexión a lo que vimos también, la importancia que le da la Virgen a su corazón inmaculado como una de las últimas tablas de salvación para la humanidad. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, como veis, todas las piezas encajan. Lo mismo que aparece la Virgen primero en Fátima los pastores y luego en el año 1925 solo a Sor Lucia, hablándoles de la devoción a los 5 primeros sábados y cómo su corazón inmaculado, cuando llegue el momento de los últimos tiempos, será el arca que va a proteger a todos los que estén consagrados a ella. Pues aquí en Borén, en el año 1932, de nuevo vuelve a recordar la importancia de ese corazón inmaculado, sin decir palabras, pero con una imagen que a veces vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez, y disculpar el olvido, vuelvo otra vez a Vanneau, que ya os digo que se escribe fonéticamente Vaneux, y como os decía, esta aparición la va a ver una niña que es la mayor de 11 hermanos, que vive también en otro pueblecito también, Vanneau, que es un pueblecito pues formado por gente pues muy sencilla, humilde, que vivían de la agricultura. La familia de esta nena pues tenía trabajos bastante precarios y luego vivían un poco de un huerto que tenían en la casa, básicamente. Y ella era la mayor, pero era pequeñita en aquel momento, pues no sé, recuerdo si tendría 11 años o una cosa así. Y entonces, bueno, pues ella no tiene, o sea, no está claro si ella conocía las apariciones que se habían dado en el año anterior o no. El caso es que se repite, hay muchas similitudes con la anterior. Una de las similitudes mayores es que el padre de esta niña también tenía una militancia política en el Partido Socialista y tanto él como la madre eran personas alejados totalmente de la fe. No pisaban la iglesia, pues no, o sea, no enseñaban a sus hijos nada piadoso ni nada. Sí que es verdad que por algo así como cultural o porque, bueno, porque había un grupito de niños que lo estaban preparando la primera comunión, pues esta niña de vez en cuando iba al catecismo de la primera comunión, pero vamos, que su madre no tenía un interés especial, ni que fuera ni que dejara de ir, no se lo impedía, pero bueno, que tampoco tal, y bueno, pues que faltaba mucho y que el sacerdote pues ya le dijo algunas veces que no sé si vas a estar preparada, y ella cuenta que de vez en cuando que a alguien le había regalado un rosario que lo tenía así en un cajoncito de su esto, pero que bueno, que igual le rezaba una Ave María por la noche, pero poco más. O sea, no era una niña así muy piadosa ni muy nada, para que veáis cómo María pues tiene similitudes a veces en sus apariciones, pero otras veces nos desconcierta, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ella cuando habla va a hablar para la humanidad. Entonces se sirve de unos pobres instrumentos que normalmente, como ya dijimos en los primeros vídeos, no son ni las personas ni más cultas, ni más entendidas, ni con muchos doctorados, ni se aparece a un obispo, ni a un cardenal, ni a un no sé quién. Normalmente son gente pues así, y precisamente eso nos tiene que llevar a pensar que el mensaje es desproporcionado pues a la persona que recibe ese mensaje, ¿no? Y en este caso es aún más llamativo porque no está en un entorno, como os decía, de familias como católicas y que a lo mejor los niños están como muy sensibles a la realidad espiritual, o sea, nada más lejos de la realidad, ni en la aparición anterior ni en esta tampoco.
Entonces aquí María se le va a aparecer, ella duda muchísimo, muchísimo. Al principio no sabe quién es una noche de invierno, casi todas las apariciones van a tener lugar en febrero, en noches nevadas. Y ella ve a la Virgen, ella está dentro cuidando de uno de sus hermanitos pequeños, nieva mucho, hace mucho frío, y ella ve en el huerto de noche pues esa aparición de una dama con un vestido blanco muy bonito y tal, pero que no sabe quién es, sabe que es una dama porque va vestida con trajes muy bonitos y muy luminosos y tal, pero no sabe realmente quién es. Y desde luego ella, que no vive en un ambiente sobrenatural ni tiene ningún conocimiento o escasísimo de la religión, lo último que piensa es que es la Virgen. Pues la primera noche que la ve piensa que son los que a lo mejor podrían ser los destellos de la lámpara en la oscuridad y con los copos de nieve, que a lo mejor se había formado una imagen tal. De hecho, ella llama varias veces a su madre: mamá, ven a verlo, ven a verlo. Y la madre en ningún momento viene porque dice: sí, hombre, sí, la Virgen, sí anda, sí tal. O sea, por supuesto que no lo creen, y varias veces se vuelve a aparecer y la Virgen simplemente le sonríe y no dice nada. En una de esas veces saca un rosario y empieza a rezar, entonces la niña se acuerda del rosario que tenía en el cajón y entonces lo empieza a rezar con ella, y una de las veces la Virgen ya se le aparece durante el día, le hace así para que salga y ella sale de la casa y empieza a hablar con ella, ¿no? Y entonces el padre, por supuesto, informado por la madre, pues es de los primeros que también dice que, bueno, que no se lo cree para nada, que qué tonterías, y que por favor lo diga nada, porque va a ser el hazme reír de todos sus colegas y compañeros del partido, que van a decir que, en fin, lo que faltaba es que tu hija estaba diciendo por ahí que tal, que se le aparece la Virgen. Pero bueno, tiene bastantes apariciones, yo no recuerdo si 8 o 10 apariciones, y, y finalmente pues la Virgen le dice que le va a decir algunos secretos, unos secretos que ella nunca dijo, y que tiene que rezar mucho porque el mundo está en peligro y para que eso no ocurra. Y en una de las, no sé si es la última o la penúltima, la va a conducir a la niña hacia un lugar específico cerca de la casa de su padre, del huerto, y le dice que allí va a brotar una fuente en la que ella va a sanar a sus hijos, ¿no? Y que quiere que le construyan allí una capilla pues para que vengan sus hijos. El padre se convierte también, solamente viendo la actitud de la niña, solamente. En una, no sé si la penúltima o la última aparición, el padre ya mosqueado pues sale a ver qué es lo que hace su hija, que lleva tanto tiempo allí. Esa última aparición es muy larga, aproximadamente de 1 hora, le da tiempo a avisar al párroco no le encuentra, y entonces a una persona del pueblo con la que él se había burlado durante muchos años porque era una persona muy creyente y muy de fe, lo llama, muriéndose de la vergüenza, le llama y humillándose ante él le dice: mire, venga porque está pasando algo con mi hija. Entonces aún les da tiempo cuando vuelven los dos y ven a la niña que todavía está hablando con ella, totalmente pues como todos los videntes cuando ven a la Virgen. El padre la intenta tocar, le intenta poner las manos así, ella sigue con las manitas así a lo alto, mirando, hablando con alguien, pero no la oyen. La empujan, le dicen tal, pero la niña no se mueve, y el padre simplemente al ver eso pues se va a convertir luego en uno de los grandes defensores de la aparición. Y bueno, y más que nada porque a partir de la última aparición pues empieza a haber muchísimos milagros, como en Lourdes en esa fuente, ¿no? Entonces, esas dos, podemos decir, pequeñas apariciones, pequeñas no por, como antes decía, porque tenga una importancia menor, sino porque estaban como haciendo un mensaje, dijéramos, sin palabras, queriendo decir: prepararos, el cielo existe, la vida sobrenatural existe, vosotros ya vivís en un mundo en el que habéis arrinconado la fe totalmente, en un mundo en el que la política pues parece haceros convencer o seducir para que todos los problemas de la humanidad se van a resolver a través de una gestión política o de una gestión humana, pero realmente lo que os espera no lo va a resolver ningún político. Entonces, en ese ambiente tan politizado de esa Bélgica de los años 30, ¿no? De la Gran Depresión, en la que ya pues mucha gente, sobre todo pues sencilla, se había adscrito a esta doctrina política del socialismo, pues
María sin palabras, simplemente con su presencia, ya nos hace ver que existe una realidad sobrenatural y que estamos muy errados si pensamos que los políticos o cualquier ideología política nos va a salvar de ello, ¿no? Entonces esto ya nos ofrece una lección muy importante para nuestros días, ¿no? O sea, cuando está pasando lo que está pasando, pues la persona que no tiene fe, lógicamente, ¿a qué se agarra? Pues a cosas como la Organización Mundial de la Salud, cosas como lo que dicen los médicos, lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que dicen las autoridades civiles, lo que recomienda nuestro querido partido en el gobierno en España o en otros países, etcétera. Entonces, bueno, pues quiero decir, no está mal, no es que aquí estemos diciendo que no haya que ser ciudadanos respetuosos y obedientes de la autoridad, pues claro que sí, pero la autoridad humana llega hasta donde llega y desde luego el creyente no en ningún momento piensa que ni la Organización Mundial de la Salud ni las personas que gobiernan un partido o una nación son los que van a solucionar ninguno de los males que nos vienen. Y desde luego este que estamos tampoco lo ha solucionado, a la vista está. Entonces, si no acudimos a los medios que el cielo nos ofrece, si no recordamos que hay algo, que hay una lectura sobrenatural de los hechos y simplemente lo que intentamos es pues, hacer programas políticos y sanitarios, etcétera, etcétera, pues bueno, está muy bien. Dios no dice que estemos ahí cruzados de brazos, pues si todo lo humano siempre está todo muy bien, pero desde luego hay algo que está por encima de eso. Entonces, si ponemos todo nuestro afán y nuestras esperanzas en lo político, pues estamos perdidos, ¿no? Es un poco lo que nos viene a decir tanto la Virgen en estas dos apariciones en Bélgica, ¿no? Y por último, solamente decir que en esta aparición sí que cuando la niña le pregunta ¿cómo te llamas? Al final de las apariciones ella ya sabe que es la Virgen, entonces ella sí que, así como en la otra no le dice nada, en esta sí que habla y le dice yo soy la Virgen de los pobres, ¿vale? Entonces, la Virgen de Vano se llama la Virgen de los Pobres y de hecho es una advocación bastante extendida, incluso hoy día, por ejemplo, se le da bastante culto en Latinoamérica y, bueno, no en muchos países, pero sí arraigado sobre todo pues, en ciertas zonas, ¿no? Y un poco, ¿por qué la Virgen se da ese título? Pues porque precisamente ella aquí lo que nos está remarcando es todos aquellos que sois pobres a nivel económico, también a nivel espiritual, por supuesto, pero ella aquí, fijaros que en los dos ámbitos en los que se aparece son pueblos pues de una economía muy frágil, familias desfavorecidas, muy sencillas. Bueno, pues imaginaos esta nena mayor de 11 hermanos, pues cómo vivía, pues en condiciones pues bastante pésimas, ¿no? Y entonces ella, con ese nombre que les da, que se da a sí misma, lo que de alguna manera María quiere recalcar es yo soy la Virgen de los pobres. O sea, en esa situación de pobreza material, vuestra solución no está en programas políticos. Está muy bien que los políticos hagan su trabajo y hagan lo que tienen que hacer y está fenomenal que haya partidos políticos que tengan una ideología cristiana detrás y que por lo tanto busquen el bien común y no el bien propio y bueno, pues todo esto que ya sabemos, eso está muy bien, pero la Virgen, en esa aparición de la Virgen de los Pobres les viene a decir, olvidaros, estas ideologías a las que os estáis acogiendo desde 1917 por el hecho de que viváis en una situación de pobreza, no os lo va a solucionar los partidos políticos. No, yo soy la Virgen de los Pobres, yo soy vuestra madre, acudid a mí. Y yo, acudiendo a mí, yo os voy a solucionar las cosas. De hecho, se sabe que después de esa conversión, cuando el padre ya deja la militancia del Partido Socialista, etcétera, pues precisamente van a verse muy pronto, se va a construir una fábrica en las inmediaciones y bueno, pues hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues esta familia pudo no nadar en la abundancia, pero desde luego verse económicamente con una seguridad que antes no tenían, ¿no? Y gracias precisamente a que
eso ellos no lo buscaron, sino que indirectamente se acercaron al Señor, se acercaron a la Virgen, toda la familia, el padre, la madre volvió a la comunión, el padre dijo públicamente, desde que no había hecho la primera comunión, no me había confesado, entonces toda la familia vuelve a la fe y bueno, pues el Señor les ayuda, ¿no? Hasta en lo económico, que es una cosa que bueno. Entonces, bueno, pues después de esto ya nos vamos a ir, ya a... van a pasar ya un poquito más de 10 años y ya entramos en la víspera en la que ya va a estallar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Perdón, la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. En ese mismo año va a tener esa aparición extraordinaria, que será lo último de la que vamos a hablar hoy, que esa sí que es una aparición muy, muy importante en el sentido de que da una cantidad de información la Virgen para nosotros, para nuestros días, que es importantísimo que la conozcamos. Y no solamente la Virgen se aparece allí como diciendo, hijos, me aparezco aquí también en Europa Central, en Ámsterdam, porque vais a sufrir muchísimo los horrores de la Segunda Guerra Mundial, sí, ciertamente, pero también va a proyectar muchos acontecimientos que van a ocurrir hasta el final de los tiempos, hasta nuestros días. Por tanto, es una aparición muy, muy importante, no solo para los que vivieron en ese momento, sino para nosotros. Entonces, tomar nota de todo lo que vaya a decir ahora, porque es súper interesante. ¿Vale? Es súper interesante. A ver, estas apariciones se van a multiplicar en el tiempo y va a haber unas 56 apariciones. Una de las cosas que dije en el primer vídeo de todos, para los que lo hayáis visto, es que y el que no lo haya visto, os recomiendo de verdad que lo veáis y que no os perdáis ningún vídeo de la serie, porque en todos doy una información que no doy en los demás y es muy importante saber la información previa para llegar a donde estamos ahora. Como el padre René Laurentin, que es uno de los mariólogos de mayor prestigio en el mundo, cómo ponía esa curva, ¿no?, exponencial en la que se iba viendo cómo las apariciones de la Virgen hasta finales, hasta nuestros días, se van multiplicando exponencialmente, es decir, se van multiplicando muchísimo, no solamente en frecuencia, en que cada vez, fijaros lo que acabamos de decir, en 2 años consecutivos, a los 10 años otra, o sea, se van multiplicando en poco tiempo, sino además dentro de cada aparición en el número de días en los que, o en el número de apariciones dentro de esa aparición que ya me estoy explicando fatal, perdonad. Bueno, pues si Bernardita, vamos a suponer que ve a la Virgen, no sé si fueron 8 o 10 veces, bueno, pues imaginaros de ahí hasta lo que ven en la última aparición de nuestros días, que es Medjugorje, pues que llevamos 39 años. Entonces, fijaros la diferencia. Pero esto la gente que es ignorante de estas cosas, pues claro, de repente sabe Lourdes y después ya no sabe nada más y se va a Medjugorje con 39 años y dice, pero qué barbaridad la Virgen, pero esto no puede ser real, esta aparición no puede ser auténtica, si la Virgen no puede estar tantos años apareciéndose, eso ya es un... No, perdona, es que ha habido una progresión y te has perdido muchísimas apariciones entre medias que efectivamente se estaba multiplicando el número, ¿no? Entonces Ámsterdam ya se empezó a multiplicar también en el tiempo y vamos a tener un total de 56 apariciones. Estas apariciones no son aún, curiosamente, para que veáis que no se sigue siempre un mismo patrón, no la recibe un niño pequeñito ni un adolescente, sino que las va a recibir pues una chica joven que se llama Ida Pirderman, perdonar porque también está en idioma flamenco o el idioma que se hable allí, que tampoco, disculpar mis horribles pronunciaciones, pero bueno, para que lo entendáis más o menos, para que os suene fonéticamente. Que ella era pues eso, una chica sencilla que trabajaba en una oficina, que vivía en un apartamento con una familia numerosa y bueno, pues sí, ella era católica y tal, pero vamos, nada especial. Bueno, y la Virgen se empieza a aparecer allí sabiendo que pues lo que iba a ocurrir en Holanda en la Segunda Guerra Mundial y cómo iba a sufrir terriblemente Holanda con el nazismo, ¿no?
ella se va a presentar, la Virgen se va a presentar diciendo con esta advocación con el nombre de yo soy, cuando le pregunta a Aida quién eres, pues ella dice que se llama Nuestra Señora de todos los pueblos. Entonces es muy importante que os quedéis con este nombre. Este nombre no es al azar ni es casual. ¿Por qué se llama de todos los pueblos? Porque la Virgen en esta aparición ya está anticipando lo que van a ser los últimos tiempos y luego, después de la gran purificación, cuando venga pues ese reinado del corazón de Jesús y el reinado del corazón de María, en la que ya todos los pueblos de la tierra invocarán al mismo Dios, estarán todos dentro de la misma Iglesia católica, ¿vale? Y todos los pueblos estarán formados por creyentes y por hermanos, ¿no? Entonces, esto es importante, o sea, la Virgen aquí incide. Por ejemplo, hemos visto en apariciones a lo mejor del siglo XIX o del siglo XVIII, cómo a veces la Virgen da mensajes para países concretos en los cuales se aparecía, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y sin embargo aquí ella incide que sí, de acuerdo, me aparezco en Holanda por todo lo que va a pasar, y ahora os diré por qué se aparece aquí, pero es para anticipar lo que yo voy a ser para toda la humanidad, que yo voy a ser la señora de todos los pueblos ya cuando venga el final de todo. Cuando ella le pregunta que por qué te apareces aquí, María, fijaros, le da una explicación muy bonita, y es que de hecho ellos no sabían, y le da la explicación de que ella se aparece en Ámsterdam porque hace mucho tiempo, de hecho en el siglo XIV, en el año 1345, allí en Ámsterdam se había producido un milagro eucarístico muy muy importante, y el milagro os lo cuento así muy rápido, y es que un enfermo estaba muriéndose en sus últimos momentos, recibe la extremunción y el viático y comulga por viático ya pues que se estaba muriendo, pero desgraciadamente después de recibir la comunión, ese moribundo tiene un vómito, y en ese vómito pues está vomita también la Sagrada Forma, ¿no? Entonces, bueno, pues una criada que estaba allí lo recoge, y como para darle el respeto que merece esa forma, esa Sagrada Forma en la que está Jesús real y verdaderamente presente, no lo iba a tirar a la basura, lógicamente, pues lo echa al fuego, ¿no? Lo echa al fuego como para darle, pues eso, por lo menos un final de un cierto respeto. Vale, ahí se queda todo, pero ¿cuál es su sorpresa? Que efectivamente el moribundo muere durante la noche, y al día siguiente ven que el fuego aún no estaba apagado, y estaban las llamas de la chimenea, y encima de las llamas, por encima de las llamas, estaba la Sagrada Forma suspendida en el aire por encima de las llamas, totalmente limpia, totalmente luminosa y maravillosa. Entonces, bueno, el fuego se acaba, la Sagrada Forma se deposita en el suelo y la recogen. Y entonces, antes de que eso ocurriera, la criada va a avisar al párroco para que vea el prodigio. El párroco lo ve también muchísima gente, porque llaman a todo el mundo, y muchísima gente ve esa Sagrada Forma suspendida en el aire encima de las llamas. Cuando ya la pueden coger, la llevan, hacen una procesión y la llevan hasta la catedral de Ámsterdam, ¿no? Que por aquel entonces, estamos hablando del año 1345, pues la suerte es que estábamos todavía en una Holanda católica, ¿no? En una Holanda católica gracias, como todos sabéis, pues a la corona española, ¿vale? Y era uno de los países, pues eso, más católicos, que por desgracia, después de lo que es el cisma de Lutero, pues se va a convertir al final pues en uno de los países más alejados del catolicismo y más profundamente protestantes, ¿no? Pero fijaros qué bonito. El cielo no olvida ese prodigio que hay allí, y que durante muchos siglos se le dio culto a esa... Bueno, y se venera a día de hoy esa
esa forma milagrosa en esa catedral. Pues fijaros qué bonito es que cuando todo el pueblo de Ámsterdam y toda Holanda se vuelca con ese milagro, se hacen procesiones, se hacen rogativas, cada año hay una fiesta del Santísimo Sacramento en la ciudad, etcétera, etcétera. El cielo no olvida todos esos favores que el pueblo de Holanda le había tributado a la Eucaristía, y aunque ya en los años en los que vive Ida, en los que se está apareciendo la Virgen, 1945, pues ya os podéis imaginar que eso se había reducido al mínimo, ¿vale? Porque la proporción de católicos era muy escasa en Holanda, y además de esos católicos que fueran fervientes y que adorasen todo este misterio, pues menos todavía. Pero el cielo nunca se olvida de nada. O sea, por poquito que nosotros le demos, o sea, a ellos se les graba en mármol. A Dios, a la Virgen y a Jesús. Cualquier cosita que hacemos por ellos se le graba inalterablemente. Así como nuestros pecados están escritos en la arena, y en el momento que hacemos una confesión sacramental es como si pasara el mar por esa arena y se borran totalmente, pero totalmente quiere decir que el Señor ya ni se acuerda de ellos. Pues cualquier cosa, favor, cada vez que hacemos algo por el cielo, pues es que el cielo lo escribe en mármol. Entonces el Señor se guarda esa gratitud por lo que el pueblo de Ámsterdam y el pueblo holandés había hecho por la Sagrada Eucaristía, y entonces la Virgen se aparece allí y le dice a Ida específicamente: vengo aquí porque en el final de los tiempos el reino de mi hijo será un reino sobre todo eucarístico. Entonces, como se le va a dar tantísima importancia a la Eucaristía en ese nuevo reino de Dios, eso que está en la Biblia y que llamamos cielo nuevo y tierra nueva, en esa tierra nueva que va a aparecer después de la gran segunda purificación y última, pues en esa tierra nueva pues va a ser un reino dedicado al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y va a ser un reino eminentemente eucarístico, en el cual la Eucaristía va a estar en el centro de todo. Y como María, señora de todos los pueblos, que se aparece aquí en Ámsterdam, tiene una gran proyección ya para el final de los tiempos, pues se aparece en esa ciudad precisamente por la importancia que Ámsterdam le había dado en el siglo XIV a la Sagrada Eucaristía. Por eso le cuenta la Virgen a Ida que ese es el motivo por el que se aparece allí. Y le dice que además era como el aniversario de ese suceso, ¿no? Que había ocurrido 600 años antes. Fijaros, la memoria que tiene el cielo de los beneficios que le hacemos 600 años antes. Vale. Ella le dice además que quiere que todas las naciones se reúnan delante de esa imagen, ¿vale? Y luego diré que efectivamente eso va a ocurrir. Pero antes de eso me voy a detener en cómo Ida, la vidente, va a ver la imagen de la Virgen, ¿vale? Lo que es la iconografía de esa imagen. A ver si soy capaz de ponérosla para que la veáis bien todos, aunque por supuesto que la podéis ver en internet, ¿vale? Esta es la señora de todos los pueblos, ¿vale? Fijaros bien en la iconografía que tiene, porque la Virgen dice que cada uno de esos elementos que aparece en la imagen, ¿vale?, tiene un símbolo. Es un símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndolo porque esos símbolos son muy importantes. Vale, primero, la Virgen se aparece, a ver si lo veis, encima del mundo, ¿vale? Y por eso ella se llama la Virgen de todos los pueblos, ¿de acuerdo? Se aparece encima del mundo. Eso quiere decir que María ya no viene solo como una aparición para Ámsterdam concretamente, sino que aparece para todos los pueblos de la tierra, porque ya nos estamos acercando a los últimos tiempos. Se aparece delante de una cruz. ¿Veis la cruz, verdad? Vale. Se aparece delante de la cruz porque ya dijimos ayer que cuando sea el momento en el que ya venga el día final, en el que ya empiecen los últimos tiempos, la señal que el Señor va a dar en el cielo va a ser una cruz en esos días de oscuridad, una cruz que se va a iluminar, esa cruz se va a iluminar
y que de esos orificios pues van a aparecer una luz, ¿no? Entonces por eso, como esa cruz va a ser la señal de los últimos tiempos, por eso María aparece delante de la cruz. Luego veis que lleva un cinturón la Virgen. Pues la Virgen le dice a Aída que ese trocito de tela que ella se ata a modo de cinturón no es un trocito de tela y ya, sino que es el paño que su hijo Jesús llevaba en la cruz. El único trocito de tela que le dejaron llevar a Jesús cuando lo crucificaron, María se lo ciñe. ¿Y por qué? ¿Y por qué la cruz? ¿Y por qué se ciñe con ese paño? Porque ahora veremos que la Virgen quiere que se instituya en la Iglesia un nuevo dogma, que es María abogada, medianera y corredentora, pues por lo de corredentora, es por lo que ella hace hincapié y se aparece con la cruz y con ese paño, con ese trozo de tela, que es el paño que su hijo llevó cuando estaba muriendo en la cruz. Y ella es como que tiene todo el derecho del mundo pues a tener ese paño, porque precisamente ella estaba corredimiento con Jesús cuando estaba en la cruz. Ella es corredentora. Y como quiere que ese dogma se instituya en la Iglesia, ahora hablaremos de eso, pero ahora quería por lo menos que lo vierais, ¿no? Y luego, si os fijáis en las manos, aparece bien, luego vosotros lo veis bien porque en esta imagen no la estáis viendo bien, pero bueno, ya os lo digo yo, en la mano vuelven a aparecer los mismos rayos que aparecían en la imagen de la medalla milagrosa, ¿vale? Que son esas gracias que la Virgen nos da cuando se lo pedimos. En esas gracias que nos da la Virgen son esas últimas gracias que la Virgen nos va a dar para poder superar la última purificación y llegar a los últimos tiempos, ¿vale? Entonces la Virgen nos dice: hijos míos, todavía tenéis que pedirme gracia, estamos en el año 45 y de aquí a que llegue el final de los tiempos aún necesito daros gracias y que vosotros me las pidáis. Y por último, no sé si lo veis bien en la imagen, pero alrededor del globo aparecen unas ovejitas, aparecen muchas ovejitas, ¿no? Moviéndose. Bueno, pues la Virgen dice que esas ovejitas somos nosotros, somos sus hijos, y que ella quiere como guiarnos y pastorearnos porque estamos en el siglo y de allí hasta que llegue el final de los tiempos, pues lo que va a ocurrir básicamente es que el pueblo anda desorientado, la gente está desorientada, la gente no sabe en esos terribles momentos que nos esperan a quién acudir, y entonces Satanás casi toda la humanidad sigue a Satanás como si Satanás fuera su pastor, pero al final ese mal pastor que es Satanás lo que va a hacer es acabar con esa humanidad, ¿no? Y sin embargo ella es como la pastora buena que lleva sus ovejitas pues hasta el cielo, ¿no? Entonces eso es un poco la iconografía. Y luego hay una cosa que, bueno, no os lo vuelvo a enseñar, pero quedaros con la imagen. Fijaros que en la imagen que os acabo de enseñar, ella tiene la planta de los pies sobre el globo terráqueo, exactamente igual como aparece en la medalla milagrosa, pero fijaros la gran diferencia. La Virgen de la Medalla Milagrosa, que ya vimos que luego se llamó así por lo que ocurrió, pero que realmente es la Virgen Inmaculada, ella está pisando la serpiente, porque ya hemos dicho que en el Apocalipsis eso aparece como que ella va a ser la que al final va a derrotar a Satanás. Pero fijaros que aquí, en la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos, no tiene esa serpiente. ¿Y por qué? Porque Nuestra Señora de todos los pueblos es la advocación que habrá para después, para cuando María ya haya vencido a Satanás y ya estemos en el reino de Dios aquí en la tierra, ¿vale? Entonces María ya habrá vencido a Satanás y por tanto ya le ha pisado la cabeza a la serpiente. Satanás ya está encadenado en el infierno y ya en esta tierra no estará presente Satanás, y por eso es la explicación que María le da a Aída de por qué en esa imagen que ella está viendo de María no tiene la serpiente,
O sea, esto es súper importante. Vale. Vale, ¿qué más? Ella dice, quiero que me deis el nombre de la señora de todos los pueblos, ¿vale? Es un nuevo título. ¿Por qué? Porque los tiempos finales están llegando. Bajo ese título, yo salvaré el mundo y será una advocación para todos los hombres de todas las razas y de toda la humanidad. Estoy preparando a mis hijos para una nueva venida del Espíritu Santo, que eso ya lo diremos también en los últimos vídeos, cómo vendrá un nuevo Pentecostés también al final de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, Aída le hace una serie de profecías que son impresionantes y que ya al principio del vídeo os comentaba un poquito. Entonces os voy a decir concretamente hechos que María en 1945 le dice a la vidente Ida Piderman. Vuelvo a repetir, esta aparición está aprobada por la Iglesia, ¿vale? Pues fijaros lo que María anuncia. Primero, que va a venir, o sea, que después de la Segunda Guerra Mundial, dice Aída, va a venir el periodo de la Guerra Fría. Se lo anuncia. Dice que va a ocurrir una guerra en los Balcanes, fijaros, en los años 90. O sea, María le dice lo que va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Le dice que en los años 90 va a haber una guerra en los Balcanes, fijaros. Le anuncia el Concilio Vaticano II. Le anuncia que el hombre llegará a la luna, le anuncia que el muro de Berlín por fin caerá y le anuncia la fecha de la muerte de Pío XII, ¿vale? Todas esas profecías las tenéis en internet, las podéis consultar, todo eso se lo anuncia María a la vidente Ida Piderman y le va diciendo, yo os las he dicho desordenadas, pero lógicamente María se las va dando en su orden cronológico, ¿vale? Lógicamente, en un principio, la Iglesia, cuando la vidente le explica todo eso que la Virgen está anunciando que va a ocurrir, pues le suena todo a ciencia ficción. De hecho, es muy curioso, pero la profecía esta de que el hombre va a llegar a la luna, pues fue uno de los motivos por los que esta aparición al principio tardó en darle credibilidad desde la misma Iglesia, porque se pensaba que esto era un poco fantasía total de la vidente esta, que cómo la Virgen iba a decir eso y que el hombre jamás en la vida iba a poder pisar la luna, o sea, que eso era imposible. Y bueno, pues luego las personas que vivimos a día de hoy damos fe de que todo lo que la Virgen dijo, palabra por palabra, se está cumpliendo. Absolutamente todo lo que os he dicho. Concilio Vaticano II, Guerra Fría, Guerra de los Balcanes, el hombre llega a la luna, el muro de Berlín caerá, y bueno, y la fecha de la muerte de Pío XII, que también se la dice, y además se lo dice a ella justamente 8 meses antes para que se lo diga al Papa. Le dice, prepárate, hijo mío, porque dentro de 8 meses, tal. O sea, fijaros, esto quiere decir que cuando la Virgen habla, la Virgen no está interesada en decirnos algo que no va a ocurrir, ¿no? Sino que vamos a estar atentos, porque cuando María nos habla, realmente es porque lo que nos dice ciertamente va a ocurrir, ¿no? Entonces, a ver, después de esto, dice que quiere que la Iglesia le promulgue un nuevo dogma, ¿vale? Que es el que os he dicho antes, que ella dice que será el último dogma mariano y que ya os lo he dicho que es un dogma triple, que es María abogada, medianera y corredentora, ¿vale? Ese triple dogma. Bueno, precisamente me voy a adelantar un poco, estamos en el 45, pero me voy a adelantar en el tiempo porque es referente a esta aparición, por eso necesito decirlo en este momento. Al correr de los años, cuando ya tiene aprobación por parte de la diócesis al principio y por parte de todo Holanda, de la Conferencia Episcopal Holandesa, ya lo había aprobado, y la Iglesia Universal pues ya también estaba en vías de aprobación,
pues eso que había dicho la Virgen de que ella quería que todas las naciones se reunieran, por eso se llama Virgen de todos los pueblos, y que se convocase un Día Internacional de Oración, ese pedido de la Virgen sí que tiene lugar, sí que le hacen caso. El presidente de la Conferencia Episcopal holandesa es el encargado de organizar esta jornada de oración e invita precisamente a representantes de todos los pueblos, de todas las naciones, a hacer una jornada de oración. Entonces vienen por representantes de la Iglesia de todos los pueblos, incluso alguna persona, algún gobernante civil, por así decir, que también son invitados a ir y tal y cual, sabiendo que lo que van a hacer era una jornada de oración, no una reunión tipo la ONU, de que vamos aquí a hablar de, pues eso, de política, sino una jornada de oración, pero en la que van a estar reunidos todos los pueblos. Entonces se pone un cuadro muy grande de la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos en el centro y se convoca una jornada entera de oración, que empieza con la Santa Misa, una serie de oraciones, una adoración, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Virgen le dice a Aída que ese evento ha sido fundamental y que eso va a hacer que efectivamente ese pedido que ella había hecho de ese dogma se pase a la Iglesia Universal. Efectivamente, 17 días después del año 51, que es el año en el que se celebró esta jornada de oración, muere la vidente y la Iglesia Universal ya aprueba estas apariciones. Los papas de aquel entonces no hacen excesivo, dicen que la aprobación es correcta y tal, pero bueno, eso ya de proclamar el dogma les cuesta un poquito más, ya estamos viendo cómo la jerarquía católica siempre, todos estos mensajes de la Virgen, como que es verdad que hay que ser prudentes y que la Iglesia pues tiene que examinarlo todo y que y todo eso, que ya lo sabemos, pero llegamos a un punto en el que ya las apariciones están aprobadas, por tanto la Iglesia implícitamente dice estos mensajes vienen del cielo, no de esta señora que estaba aburrida en su casa, vienen del cielo, por tanto tienen credibilidad, pero el momento concreto de obedecer a la Virgen y de proclamar ese dogma lo van postergando, hasta que llega un papa muy mariano, que es Juan Pablo II. Juan Pablo II sí que se sienta a estudiar con seriedad lo que es el dogma, pero sus predecesores también habían rechazado proclamar este dogma de María, abogada, medianera y corredentora, por un tema que lo vais a entender enseguida. Cuando María se aparece en Ámsterdam estamos hablando del año 45, el Concilio Vaticano no se va a hacer hasta los años 60. Entonces, cuando llegamos a los años 60 con el Concilio Vaticano II, sabéis que se le da muchísimo auge el tema del ecumenismo, que bueno, ya hablaremos largo y tendido del Concilio Vaticano II, ¿vale? Que hay que mirarlo en su justo equilibrio, en su justo medio, ni todo es horrible y todo ahí está Satanás detrás de todo, ni todo es maravilloso y nos lo tenemos que comer con patatas porque, bueno, para empezar que la mayoría de los documentos son pastorales, son dogmáticos, por tanto no son dogmas de fe. Pero bueno, ya hablaremos de este tema, no me quiero meter ahora en eso, simplemente decir que como el tema del ecumenismo, que como todos los temas del Vaticano II había que tomarlos en su justo medida y equilibrio, estaba muy bien que hubiese un cierto acercamiento hacia las confesiones no cristianas, ¿vale? Entre la fe católica o la Iglesia católica, las confesiones no cristianas, estaba muy bien el acercamiento, y el extremo sería que aquí todo vale y la Iglesia católica es una más entre todas, que eso tampoco es. Pero bueno, como pasó con el Concilio Vaticano II, pues casi nadie se quedó en ese punto medio, que es lo que el concilio quería hacer. Casi todos se fueron a un extremo de negarlo todo o al otro extremo pues eso, de pasarse, ¿no? Entonces, por ese tema, esa sensibilidad que había con el tema ecuménico en los 60, se consideraba que dar un dogma mariano, cuando precisamente el tema de la Virgen era un tema clave
que nos diferenciaba y nos sigue diferenciando entre la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, pero no católicas, que no dan culto a la Virgen. Como la Virgen era un punto muy importante que nos divide, pues de alguna manera se pensaba, en la curia católica, pues se pensaba que el proclamar un nuevo dogma mariano como dogma de fe, o sea, que cuando, como su nombre indica, cuando el Papa promulga un dogma, es que si tú no tienes adhesión de fe a ese dogma, no estás dentro de la Iglesia. Por tanto, no es una recomendación pastoral, no es una carta apostólica, no es una encíclica, no. Es que el Papa lo promulga para decir, si quieres estar dentro de la fe de la Iglesia, tienes que aceptar este dogma o no estás dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el promulgarlo eso de manera oficial con esa fuerza, en un momento en el que se estaban habiendo conversaciones de acercamiento entre la Iglesia Católica y las otras confesiones cristianas, no parecía ser como el momento más oportuno. Y por eso los papas, desde las apariciones de Ámsterdam hasta Juan Pablo II, pensaron que no era el momento más conveniente y retrasaron el tema del dogma. Llega Juan Pablo II y lo toma en consideración. Y él, como profundamente mariano, pues le encantaría, o sea, su deseo personal es pues promulgar este dogma. ¿Qué es lo que hace el Papa? Pues que también muy prudente, lo que hace es, en vez de hacerlo, tomar la decisión de manera unilateral, que hubiera podido hacerlo, ¿vale? Porque para eso es el Papa, lo que hace es una consulta a todos los obispos del mundo, preguntándoles, haciéndoles 3 preguntas. Primera, si el dogma de María como abogada, medianera y corredentora tenía un fundamento escriturístico, un fundamento en la escritura, en el magisterio de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿vale? Si les parece que no es una cosa que no tiene pies ni cabeza, sino que realmente ese dogma es algo que tenía ya desde el principio de la revelación unas raíces, una sustentación, aunque no fuera definido públicamente, como pasó con el dogma de la Inmaculada, que cuando se definió ya hacía muchísimos siglos que el pueblo cristiano seguía creyendo que la Virgen era inmaculada, ¿no? Bueno, pues si pensaban que tenía un fundamento, es lo que les pregunta el Papa, si pensaban que se podía hacer el dogma y si se podía promulgar como un dogma. Y la última pregunta era si pensaban que era conveniente promulgarlo en esos momentos concretos, en esa fecha concreta. El Papa hace esa consulta. Entonces, no os doy cifras exactas porque ya sabéis que mi memoria de números es mala, no lo peor. Entonces, cuando las doy es porque sé que es ese número, ¿vale? Si no, no me voy a arriesgar. Y si cometo algún error, me perdonáis porque habré cometido 20.000 en estos, pero vamos, que no conscientemente, como es lógico. Lo miráis, el que es muy amante de la cifra exacta, pues que vaya a internet y busque la exactitud de las cifras. Yo os hago más o menos una proporción aproximada. Pues vamos a suponer que en las 2 primeras consultas que hace el Papa, los obispos le contestan, pues a lo mejor entre un 60 y un 70% de los obispos piensan que ese dogma sí que tiene una sustentación en el magisterio de la Iglesia, en la revelación y todo eso. Otra proporción parecida, entre un 60 o 70%, piensan que efectivamente se podría promulgar un dogma sobre esto. Y a la última pregunta de ¿y sería conveniente hacerlo en este momento concreto? Pues allí no hay una mayoría de obispos que dicen que sí. La gran mayoría, pues la gran mayoría, en torno a un 60%, dice que no es el momento para proclamar ese dogma. Recibida esta consulta, el Papa Juan Pablo II, aunque a él le hubiera gustado hacer ese dogma, él considera que, puesto que todos los obispos del mundo, o bueno, una proporción importante de los obispos del mundo piensa que no es el momento adecuado, que de momento van a archivar ese asunto del dogma porque piensa que no es el momento para hacerlo. No porque no crea que lo tiene que hacer, sino porque no es el momento concreto para hacerlo.
Ya veremos que ese dogma, bueno, pues creo que en esta ocasión, como en tantas, en mi humilde opinión, creo que la sencillez y la obediencia al cielo en los momentos que lo pide, pues hubiese sido lo adecuado, pero bueno, ¿quién soy yo para corregir ni al Papa ni a nadie, por supuesto? Entonces, si el Papa Juan Pablo lo hizo así, pues sería pues que el Espíritu Santo le diría que es la manera que lo tenía que hacer, y en cualquier caso, ese será el último dogma que ocurrirá. Si el dogma no se promulga antes de la venida de los últimos tiempos, será un dogma que será el primero que se promulgue en el nuevo reino, ¿no? Porque ya todos daremos culto en esa tierra nueva a María como abogada, medianera y corredentora, ¿vale? Le daremos culto en esa triple advocación. Vale, voy a terminar diciendo una oración que me parece súper importante, porque la Virgen tiene muchísimo interés, la Virgen de todos los pueblos, tiene muchísimo interés en que la recemos, porque María dice que va a haber un nuevo Pentecostés ya al final de los tiempos, ya os lo he venido diciendo, también hay otros santos que lo ven. En los últimos vídeos, todas estas piezas que voy lanzando, estas informaciones que parece que no tienen conexión, se van a unir todas, pero ir poniendo atención a todas estas piezas que voy dando, porque que si nuevo Pentecostés, que si nuevo dogma, que si todo esto luego veréis que van a encajar en el puzzle, ¿no? Entonces, María dice que hay una oración importantísima que tenemos que rezar para que ocurra ese nuevo Pentecostés, que ya será el que ponga el sello a los elegidos, que son los que queden después de la purificación y los que empezarán esa tierra nueva aquí en la tierra, valga la redundancia. Entonces le dice María, palabras textuales de María a Aida: hija mía, da a conocer al mundo entero esta oración. Es tan simple y corta que todos la pueden decir delante de un crucifijo. Quiero salvar a las almas y no queda tiempo. Deben rezarla todos los días para que venga el Espíritu Santo, porque este tiempo es nuestro tiempo. Ya en alguno de los vídeos he dicho que este tiempo que empieza ya en este periodo histórico que estamos viviendo, que ya veremos que es a partir del año 2000, es el tiempo que se ha venido a denominar el tiempo de María y del Espíritu Santo. Y ya veremos por qué y qué sentido tiene. Por eso aquí la Virgen dice, deben rezarla todos los días para que venga el Espíritu Santo. Este tiempo es nuestro tiempo, refiriéndose a su esposo el Espíritu Santo y a ella. En esta nueva era que está a punto de empezar, ¿vale? O sea, fijaros, esta nueva era, o sea, ya en el año 45 le dice, es que estamos ya en nada, ya va a venir la gran purificación y ya después va a venir esa nueva era, esa tierra nueva. Y dice la Virgen, fijaros que aquí ya habla incluso de lo que va a venir después, o sea, increíble. Esta aparición es increíble. Dice, en esta nueva era que está a punto de empezar, yo quiero ser la señora de todos los pueblos, y esta oración os la he dado para la conversión del mundo. Rezar esta oración todos los días, porque es muy poderosa y muy importante para estos últimos tiempos. Yo la voy a leer, la oración tal cual, es cortísima, y luego el que quiera que la anote, que le dé al pause y la anote y la rece todos los días, porque es importantísima. Dice así: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora, abril 2020, la tenemos que rezar ahora hasta el momento que ocurra, como es lógico. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre toda la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. ¿Nos hemos enterado? ¿Vosotros creéis que hay alguien en España que antes del coronavirus estaba rezando asiduamente esta oración todos los días? ¿Cuánta gente? ¿2, 3, 5, 6, 10 personas? ¿25? Pues fíjate qué sencillo si le hubiésemos rezado.
nos hubiera preservado ese Espíritu Santo que habitara en nuestros corazones, nos habría preservado de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Esas son cosas que van a ocurrir en la segunda purificación, que ya hemos venido diciendo que ha dado el pistoletazo de salida ahora. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. ¿Vale? Ella dice que, bueno, que María se va a llamar María siempre, ¿no? Pero que de alguna manera cuando ya venga ese nuevo momento, ¿no? Esa nueva era tan bonita, que va a venir esa nueva tierra con esa humanidad ya purificada, en la que va a ser el reinado del corazón de Jesús y del corazón de María, que es un reinado eucarístico, pues a ella, en lugar de llamarla María con más frecuencias, aunque seguirá siendo María, hay que entenderlo bien, lo que quiere decir aquí la Virgen es que todo el mundo la llamará la Virgen de todos los pueblos, porque todos los pueblos a una le darán culto, a diferencia de lo que ocurre ahora, que solamente le dan culto a aquellos personas que pertenecen al mundo de la Iglesia Católica. Entonces, ahí lo que quiere decir es que en ese momento, con ese nuevo reino, todo el mundo le dará culto y la llamará así. La voy a repetir otra vez, ¿vale? Porque he hecho comentarios, la voy a repetir otra vez despacito, pero por favor no os perdáis ni un punto ni una coma porque es una oración para ahora. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre toda la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos. ¿Para qué? Para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, pues con esta maravillosa oración nos despedimos y mañana os espero porque vamos a continuar. Ya vamos a ver lo que va a ocurrir con la Segunda Guerra Mundial y lo que va a ocurrir después, ¿vale? Un saludo para todos.